Pablo Alejandro. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, gusto saludarle. Víctor Castillo, ¿cómo estás? Gusto de saludar. El gusto es mío. El gusto es mío. Ay, ya estamos. Es que hoy sí no me han dejado descansar. Ni siquiera 15 minutos he tenido relax, hombre. Se nos va el tiempo. Pero alegre. Alegre, alegre, alegre. Les pregunto, ¿ya compraron su ley? El día de hoy. Ah, vaya. Qué bueno. Si ya se dieron cuenta, dieron su... Qué bueno, Carlos Humberto. Te felicito. Dieron su plano y se les subió ya la hoja de trabajo número 3, que habla de la competencia. Ni siquiera hemos hablado nada de amparo y sin embargo ustedes ya se están volviendo doctores en amparo con este trabajo para que cuando les suba el segundo trabajo de las incidencias del amparo, ya ustedes estén empapados de todo el conocimiento y no se les va a dificultar la comprensión de la temática. Esa es la finalidad que se persigue también, aparte de que lean. Ustedes están en una carrera que exige que se esté leyendo. Es importante. Pero qué alegre. Ojalá y la mayoría tenga su... Y bueno, les cuento que en las secciones anteriores ya me estaban haciendo preguntas de la hoja de trabajo 3. Mire, ¿cuál es la respuesta? ¿O dónde lo ubico? Ahí, de la hoja 3, la que se subió hoy a las 9 de la mañana. ¿Ya? Si Dios nos permite, el miércoles estamos vivos, pues subiremos la hoja 4. Muy bien. Vamos entonces a continuar con el tema de la defensa de la Constitución. Por favor, también con la confianza del caso, primero voy a grabar. Primero vamos a grabar. Ahí estamos. Muy bien. Muy bien. Ahí estamos ya grabando. Entonces, seguimos con el tema de la defensa de la Constitución, pero ahora con el esquema que señala Fixamudio de que puede dividirse en protección de la Constitución y garantías constitucionales. Hoy iniciamos la protección de la Constitución y de una vez, como es un instrumento de carácter político, la intención es si podemos ejemplificar de una vez con los controles intraórganos e interórganos, si se da el caso, de una vez lo mencionamos. ¿Para qué? Para que de una vez al amarrar los dos instrumentos políticos que coinciden precisamente con defender o velar por que se respete el orden constitucional, pues estamos logrando el objetivo. La protección constitucional está en la página 3 de su documento, ¿verdad? Ahí dice en letras mayúsculas con negría, protección constitucional. Y solo les leo ese párrafo que dice: está constituida, como hemos apuntado, por los instrumentos encaminados a proteger el orden constitucional. Esa es la esencia. Está constituida por todos aquellos instrumentos encaminados a proteger el orden constitucional. Eso es lo que nos interesa.
pueden ser de diversos carácter, políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica. ¿Ya? Pero todos se manifiestan a través de la norma. En otras palabras, hoy que iniciamos los instrumentos políticos, están acá. No solo la división de poderes, también instrumentos políticos, controles intraórganos, aquí están. Controles interórganos, aquí están. Controles económicos, aquí están. Controles sociales, aquí están regulados. Y controles de técnica jurídica también están. Porque lo que interesa es defender el orden constitucional a toda costa. De esa cuenta, la parte orgánica de la Constitución, como bien lo saben ustedes, se inicia. Hola Cristi, buenas noches, gusto de saludarte. Se inicia a partir del artículo 140. En ese artículo 140 habla del Estado, ¿ya? Del Estado como tal y su forma de gobierno. Es decir, habla del Estado de Guatemala, habla de la soberanía del territorio, es decir, de todo lo... Ahí comienza la parte orgánica, organizacional del Estado, definiendo qué entendemos por soberanía, indicando cómo la soberanía se va a distribuir dentro del territorio nacional, dentro de los 189.888 kilómetros cuadrados, o dentro del espacio aéreo, que también es territorio nacional. Habla de la nacionalidad y ciudadanía como elementos esenciales también del ser originario de un país, ¿ya? Habla de las relaciones internacionales del Estado y del poder público. ¿Cómo se ejercita el poder público? ¿En qué consiste el imperio de la ley, la función pública? O sea, eso son elementos que ustedes ya conocen. Eso me permite entrar de lleno a la separación de poderes, al organismo legislativo. Todo lo que tenga relación constitucionalmente con el organismo legislativo, ustedes lo van a localizar entre el artículo 157 y el artículo 181 de la Constitución. Apúntenlo, por favor. Todo lo que tenga relación con el organismo legislativo está comprendido en la Constitución del artículo 157 al 181. Y por supuesto, si ustedes quieren profundizar un poquito más sobre ese organismo del Estado, para eso tenemos la ley orgánica del organismo legislativo. En ella se desarrollan con amplitud los artículos relacionados del 157 al 181 de la Constitución. Dicho eso, ustedes deben de saber que la potestad legislativa le corresponde al Congreso de la República con exclusividad. La potestad legislativa le corresponde al Congreso de la República con exclusividad. Pero ustedes me pueden decir, pero Lic, si el Ejecutivo también legisla y el Judicial también, tienen razón. Claro que tienen razón. Cuando el presidente de la República, en el ejercicio de sus funciones, emite un decreto gubernativo o emite un reglamento gubernativo o una disposición gubernativa, está legislando. Cuando el organismo judicial
crea un auto acordado o un acuerdo, está legislando. Pero la potestad exclusiva del proceso de creación de leyes de carácter ordinario y aplicables a todo el territorio nacional es potestad exclusiva del Congreso de la República. Y como ustedes saben, el Congreso de la República está integrado por diputados que son electos por un periodo de 4 años y que también pueden ser reelectos. También ustedes recuerdan que cada uno de los departamentos de la República de Guatemala, los 22 que somos, conforman distritos electorales. Y por lo menos, dice la Constitución, que debe de existir por lo menos como mínimo un diputado por cada distrito electoral. Situación, por supuesto, que no se da atendiendo a la población, ¿verdad? Atendiendo a la población no se da. Pero, con excepción del departamento de Guatemala, que solo el municipio de Guatemala, por ser tan grande, constituye el distrito central. Y los restantes 15 municipios que conforman el departamento de Guatemala constituyen el distrito de Guatemala. En consecuencia, tenemos 23 distritos electorales conformados por diputados electos popularmente a través del sufragio universal y secreto por todos los ciudadanos, hombres y mujeres mayores de 18 años, cuando estos son convocados por el Tribunal Supremo Electoral, que es el ente encargado de hacer dichas convocatorias. Muy bien. De esa cuenta, hay diputados electos por distrito electoral, pero también hay diputados, una cuarta parte de esos diputados son electos por lista nacional. Actualmente son 160 diputados los que integran la Asamblea Legislativa. Bueno, hasta ahí no hay problema. En caso de falta definitiva de un diputado, ya sea porque éste renunció o porque falleció, porque es una falta definitiva, se declara la vacante por parte de la Junta Directiva y el Pleno del Congreso. Y según el caso, se manda a llamar al diputado suplente que está, ya sea en el distrito electoral por departamento o diputado por lista nacional. Depende en qué posición estaba el diputado que haya renunciado o que haya fallecido. Y que la ausencia sea definitiva. Si algún diputado por X, Y, Z motivo renuncia a su curul y luego los 6 meses que arrepiente y regresa, miren que usted ya renunció, señor diputado. Usted si quiere volver a ser diputado, en la próxima convocatoria participe como candidato en cualquier partido y puede ser que vuelva otra vez a ser electo, ¿verdad? Pero usted ya renunció, no puede, ¿ya? Bien. Ese artículo 157, para los que tienen a la mano su ley, la ley electoral y de partidos políticos, pónganle al artículo 157 de la Constitución un asterisco, una llamadita que diga ver artículo 205 de ley EPP, ley electoral y de partidos políticos.
Y los que no quieren la ley, pues solo anótenlo. Se los voy a leer a continuación para que liguemos ese artículo 157 con el 205 de la ley electoral y de partidos políticos. Dice, artículo 205 de la integración del Congreso de la República. El Congreso de la República se integra con diputados electos en los distritos electorales y por el sistema de lista nacional. Cada departamento de la República constituye un distrito electoral, con excepción del departamento de Guatemala, en el cual el municipio del mismo nombre corresponderá el distrito central y los restantes municipios constituirán el distrito departamental de Guatemala. El número de diputados distritales no excederá de 128, el cual será distribuido en la forma siguiente. Distrito Central, es decir, el municipio de Guatemala, 11 diputados, por el número de población que está asentada. Distrito de Guatemala, 19 diputados, por los restantes 15 municipios. Zacatepeques, 3 diputados, El Progreso, 2 diputados, Chimaltenango, 5 diputados, Escuintla, 6 diputados, Santa Rosa, 3 diputados, Sololá, 3 diputados, Totonicapán, 4 diputados, Quetzaltenango, 7 diputados, Suchitepeque, 5 diputados, Retableu, 3 diputados, San Marcos, 9 diputados, Huehuetenango, 10 diputados, Quiché, 8 diputados, Baja Verapaz, 2 diputados, Alta Verapaz, 9 diputados, Petén, 4 diputados, Izabal, 3 diputados, Zacapa, 2 diputados, Chiquimula, 3 diputados, Jalapa, 3 diputados, Jutiapa, 4 diputados. Los 32 diputados electos por el sistema de lista nacional constituyen el 25% del número total de diputados distritales que integran el Congreso de la República. Si ustedes suman los 128 más los 32, les da un total de 160 diputados que actualmente integran el Congreso de la República. Muy bien, sigamos. Artículo 158 de la Constitución. El periodo anual de sesiones del Congreso se inicia el 14 de enero sin necesidad de convocatoria. Automáticamente, cada 14 de enero, los actuales diputados deben de presentarse al Congreso de la República para iniciar sus actividades legislativas. El primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso comprende del 14 de enero al 15 de mayo. Y el segundo periodo de sesiones ordinarias comprende del 1 de agosto al 30 de noviembre de cada año. Significa que hoy es 25 de julio y en consecuencia el Congreso no está integrado con diputados, sino quien está en estos momentos en el Congreso de la República trabajando es la Comisión Permanente, la que es electa antes, una semana antes o un mes antes de que el Congreso salga de vacaciones el 15 de mayo. Y quien preside esa comisión permanente del Congreso va a ser la actual presidenta de la Junta Directiva. Ella es presidenta de la Junta Directiva del Tribunal y presidenta de la Comisión Permanente. ¿Y cómo se integra esa Comisión Permanente? Con 7 personas en total, incluyendo la presidenta. Para eso, en su artículo 22, pónganle en el 158
un asterisco a su constitución, aquí, un asterisco que diga ver harto 22, ley orgánica. Y ahí habla lo relacionado a su ley orgánica. Dice el artículo 22, comisión permanente, integración de la comisión permanente. Antes de clausurar sus sesiones, el Pleno del Congreso procederá a integrar la comisión permanente del mismo, compuesta por el presidente, 3 secretarios designados por sorteo que practicará el presidente en presencia de los secretarios que integran la junta directiva, salvo que los secretarios entre sí dispusieren hacer la designación de común acuerdo, y 3 diputados electos por el Pleno. Si por cualquier razón el Pleno no efectuare la elección, la comisión permanente se integrará con los 3 vicepresidentes que conforman la junta directiva. Si la comisión permanente tuviere que instruir diligencias de antejuicios, los procedimientos se ajustarán a lo que indica esta ley, salvo en cuanto a la integración de la comisión pesquisidora, que será de 3 miembros únicamente, designados por sorteo, en el que participarán los 7 miembros de la comisión permanente. Al tener la comisión dictada, eso no me interesa. Solo lo que me interesa dejarles en claro esta noche es que hoy, 25 de julio, el Congreso no está instalado. Está funcionando la comisión permanente, que es electa antes de que se fueran de vacaciones por todos los diputados. La preside el mismo presidente de la Junta Directiva. La integran dentro de todos los secretarios por sorteo, 3 secretarios, y del Pleno de Diputados, 3 diputados. En total, 7 integrantes. ¿Y qué funciones tienen? Vean el artículo 23, funciones de la comisión permanente. Perdone que lo interrumpa. Del artículo 22, ¿de qué ley dijo, perdón? De la ley orgánica del organismo legislativo. Okay, y lo gracias. mismo el 23. Y lo mismo el artículo 23. Estoy leyendo la ley orgánica del organismo legislativo. Funciones Gracias. para servirte. Funciones de la comisión permanente. Durante el receso del Pleno, la comisión permanente asumirá todas las funciones de la Junta Directiva. Además, ejercerá las funciones que le asigna la Constitución Política y cualquier otra ley. También le corresponde vigilar la conservación de los archivos, edificios y demás enseres o pertenencias del Congreso. En las horas y días laborales, habrá siempre un secretario de turno para atender al público, recibir memoriales y citar a sesión a la comisión cuando así fuera el caso. La comisión permanente hará acta en la que corte cuando delibere y resuelva. Bueno. Sigamos. Estamos con la Constitución y hablamos de la comisión permanente. Algo muy importante, por ejemplo, algo muy importante que deben tomar en cuenta ustedes, y les voy a poner el ejemplo para que lo tomen en cuenta. Los diputados se fueron de vacaciones, están en receso. Muchos que son diputados responsables con sus comunidades, lo que aprovechan en todos estos restantes 15 días de mayo, todo el mes de junio y todo el mes de julio, muchos aprovechan a ir a las comunidades y a los departamentos en que fueron electos para conocer las necesidades de su gente y si el gobierno realmente ha llegado con la ayuda que se le ha sido requerida para tratar de paliar las necesidades de esas poblaciones. Otros diputados pues se van al extranjero a pasear y a darse la grande, pero eso es cuestión de ellos. La cuestión es lo siguiente.
el 22 de junio, el 21 de junio, para ser exacto, el presidente de la República, en Consejo de Ministros, emite el decreto gubernativo número 3-2022. Y ese decreto gubernativo 3-2022 lo emite decretando declarar estado de calamidad pública en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Zacatepeques y Zacapa de la República de Guatemala. ¿Y por qué decretó ese estado de calamidad pública? Pues lo decretó porque, así es, José Miguel, porque las lluvias de julio hicieron grandes destrozos en esos departamentos, principalmente en aldeas, caseríos, en donde las familias más pobres siempre son las que sufren las consecuencias, no solo de la desatención de las autoridades, sino hasta de la naturaleza que se ensaña, porque como van buscando lugares para vivir de alto riesgo, pues estas enormes inundaciones, los que tuvieron la oportunidad ayer de ver un canal de televisión de expedientes, de verdad da tristeza. Como guatemalteco uno se siente impotente de que esas calamidades que le pasan a todas esas poblaciones que están en un estado de miseria calamitoso. Increíble que precisamente a esas familias les llueva sobre mojado. Y sin la esperanza de que digan las autoridades del CONRED o las autoridades municipales y todo, ¿cómo tratar? Muchas gentes perdieron todo, lo perdieron todo. Solo lo que hicieron fue salvar su vida, porque las crecidas del río fueron en horas a la 1 de la madrugada, a la 1, a las 2, o sea, no avisó. Era una lluvia constante y pertinaz que por esos departamentos de Chiquimula, de Zacapa, pues cuesta que realmente llueva, pues, pero con todo lo que estás padeciendo el planeta, pues aquí estamos pagando esas consecuencias también. Y caminos se quedaron incomunicados totalmente, puentes, bueno. Y como dice alguien por ahí, nuestro amado presidente viajando en Ucrania, ¿qué jodidos tenemos que ir a hacer allá? Si las necesidades están acá, ¿por qué no tomamos conciencia? Pero es que no les importa. No les interesa el bienestar de los guatemaltecos y mucho menos de esas grandes mayorías desposeídas de todo, de todo, de todo. Aquí no hay partidos políticos que hagan campañas para ayudar, aquí no hay ONGs, aquí no hay iglesias que vayan. Es terrible, están abandonadas. Están totalmente. Uno debe ser agradecido, darle gracias a Dios que un plato de comida no le falta a uno, un techo no le falta a uno. Pero esas pobres familias, porque son miles de familias. Y es cierto, crean albergues para paliar la situación, pero sálvese el que pueda. El CACIF mucho menos, ¿verdad? Nadie hace nada por ayudar a esa pobre gente. Entonces,
Si se supone que las autoridades, llámese diputados o gobernantes o magistrados, están para poner su granito de arena, esta pobre gente de verdad se encuentra en una situación de depauperación, pero una extrema pobreza, una desnutrición. Se nota cuando la persona es desnutrida porque el estómago les crece inmenso. Es terrible, pero bueno. Entonces, sale a colación ese ejemplo porque en junio el Congreso no está integrado. Y el presidente decreta un estado de calamidad, el cual es publicado el 22 de junio. ¿Ya? Y para que este estado de calamidad, publicado en el diario oficial, tenga plena vigencia y validez, tiene que ser ratificado. Entonces la comisión permanente, al enterarse de la publicación el día 22 de junio del 2000, convoca inmediatamente a los diputados, al Congreso, a una sesión extraordinaria para conocer ese decreto y ratificarlo. Y es así como 2 días después, el 24 de junio, en el diario de Centroamérica, que es el diario oficial, el Congreso de la República, por medio del decreto número 35/2022, dice en su artículo primero, decreta, artículo 1, ratifica el decreto gubernativo número 3/2022 de fecha 21 de junio del 2022, emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros, por medio del cual declara estado de calamidad pública en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Zacatepeques y Zacapa de la República de Guatemala por un plazo de 30 días. Si el Congreso no ratifica esto, no hace este decreto, ese decreto gubernativo no tiene vigencia ni tiene validez. ¿Y eso por qué? Porque la misma Constitución lo plasma en el artículo 139. Regresemos al artículo 139. Ustedes saben que existe la Ley de Orden Público, pero en el artículo 139, sí, Maite, dime. Maite Barrios. Perdón, Lica, aparté la manita por accidente por agarrar el teléfono. Ay, muy bien. El artículo 139 de la Constitución habla de la Ley de Orden Público y estados de excepción. Y dentro de esos estados de excepción, el A es el estado de prevención. Ahí ese estado de prevención, el presidente lo puede decretar en Consejo de Ministros por un plazo de 15 días y no necesita la ratificación del Congreso de la República. Y lo puede prorrogar por otro periodo igual y lo puede prorrogar por otro periodo igual. El estado de excepción. Pero el estado de alarma, el estado de calamidad pública y el estado de sitio necesariamente necesitan la ratificación del Congreso de la República dentro de los 3 días siguientes a la publicación del decreto gubernativo. En caso contrario, deja de tener validez. Por eso, 2 días después el Congreso publica y decreta la ratificación. Porque el estado de guerra, peor que anda en Ucrania ahorita, y ahora que ven el presidente, miren, muchachos, yo hablé con el presidente de Ucrania y pues dice que Rusia pues nos va a declarar la guerra y que no sé qué. ¿Qué dice el artículo 171, literal F de la Constitución? Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso F declarar la guerra y aprobar o improbar los tratados de paz. O sea que en el estado de guerra el Ejecutivo no tiene absolutamente nada que ver. Es al Congreso de la República.
Ustedes se van a ir dando cuenta de cómo la Constitución le otorga tantas facultades al Congreso de la República que no logro entenderme cómo 160 diputados se dejaron cooptar por un personaje maquiavélico que los tiene amén y amén y amén. Pero esa es harina de otro costal. Pero que hay que mencionarlo, ¿verdad? Sigamos, pues. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me van comprendiendo? Sí, Víctor. Perfecto. Sí. Gracias. Gracias. Sigamos, pues. Entonces, como está en receso actualmente el Congreso, pues la Comisión Permanente inmediatamente convocó a una sesión extraordinaria. Y para resolver esa resolución de esa sesión extraordinaria para conocer de ese decreto gubernativo, se aplica el 159, que dice, las resoluciones del Congreso deben tomarse con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que lo integran, salvo los casos en que la ley exija un número especial. Mayoría absoluta, la mitad más un voto, con 81 votos. 160 la mitad, 80, más un voto, con 81 votos. Ellos aprueban ese decreto que es legal. Ahora, si quisieran reformar, por ejemplo, una norma de carácter constitucional, ahí sí se necesita mayoría especial, una mayoría calificada. Es decir, las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso. De 160 diputados, se necesitan para aprobarla 107 votos favorables. En caso contrario, si no se llega a esa mayoría calificada, y ahorita vamos a poner un ejemplo cuando lleguemos a un artículo que ya estamos muy cerca. Pero antes de eso, hablo del artículo 160 de la Constitución. Cualquier diputado electo popularmente por sufragio popular, una vez juramentado como tal, puede colaborar con las autoridades centrales desempeñando un cargo administrativo. Mira vos, haceme la campaña, vos sos de mi confianza, venite de ministro de tal cartera, venite del instituto como director del Instituto de Migración, haceme la campaña, colaborame, venite de embajador en la ciudad de Argentina, venite de cónsul, te vas a ir de cónsul a la República de El Salvador. Si el diputado acepta ese cargo administrativo, debe pedir autorización a la Junta Directiva y al Pleno del Congreso para que temporalmente lo autoricen ir a desempeñar ese cargo administrativo. Pero como el Congreso tiene que estar integrado con los 160 diputados, entonces llaman a un diputado que está, ya sea, depende del diputado que va a ir a trabajar con el gobierno, si pertenece al distrito departamental o al distrito de lista nacional. Entonces, hay diputados que están a la espera, como suplentes, esperando ocupar una curul. Entonces, si este diputado se va a un cargo, entonces al que sigue la Junta Directiva lo juramenta y temporalmente pasa a ocupar esa curul que el otro diputado dejó por ir a trabajar con las autoridades del gobierno central. O sea, sí se puede. Una vez terminada su función, su trabajo, él puede regresar a ocupar la curul
ya, que estaba ocupando inicialmente, pero que por razones de trabajo, pues había dejado de desempeñar. Ese es el artículo 160 de la Constitución. El 161 es bien importante, de las prerrogativas que gozan los diputados. Son unas prerrogativas, unos privilegios, ¿ya? Los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la nación. Como garantía para el ejercicio de sus funciones, gozarán desde el día que se les declare electos de las siguientes prerrogativas: inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados si la Corte Suprema de Justicia no declara previamente que haya lugar a formación de causa después de conocer el informe del juez pesquisidor que deberá nombrar para el efecto. Se exceptúa el caso de flagrante delito en que el diputado sindicado deberá ser puesto inmediatamente a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso para los efectos del antejuicio correspondiente. Eso lo dice formalmente, pero se han dado casos de diputados que han cometido asesinatos y que no han sido enjuiciados, que se les ha quitado su inmunidad personal, el derecho del antejuicio. Anteriormente, el diputado Elian Daría Acuña, con una pistola, un revólver, asesinó a una mujer. Lo detuvieron, lo consignaron a la junta directiva de ese entonces. La junta directiva se hizo la loca y nunca envió el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que ésta nombrara un juez pesquisidor. Otros que se han robado millones o han hecho negocios ilícitos con millones de los bienes del patrimonio de la nación, del presupuesto y todo, y se han hecho los locos. Entonces, abusan de ese privilegio, ¿ya? Esa inmunidad personal los protege, pero de una manera terrible. Y el otro privilegio es la irresponsabilidad por sus opiniones. Ellos pueden criticar que el ministro es una basura, que no está haciendo nada, él es irresponsable de sus opiniones, ¿ya? Él puede invitar a un director, a un viceministro, a su despacho y él es irresponsable. O sea, el ministro, el viceministro, el director no lo pueden señalar después de eso. Alguien me decía, pero mire, es que el diputado Aldo Ávila, sí nombraron un juez pesquisidor porque él maltrató a un agente de la autoridad y esto y lo otro. Probablemente, como ya es una piedra en el zapato este personaje, entonces andan tras sus huesos. Pero como ya viene la convocatoria para elecciones, ningún diputado se va a prestar a ponerle el dedo, porque el día que a este Aldo Dávila lo echen al fuego, ese día se están quemando los potenciales diputados que le van a poner el dedo. Entonces, tontos no son. Mejor se quedan calladitos, dejan pasar el tiempo, se desvanece la noticia. Todo es un compuesto político que abarca principalmente al sector justicia y a las instituciones descentralizadas y autónomas como la Universidad de San Carlos, como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿ya? Lamentablemente. Cuando llega porque la política como ciencia es un arte, la política es hermosa, pero los políticos llegan a contaminar. Contaminan todo y cada vez la corrupción va carcomiendo al extremo de que estamos como actualmente estamos. En el limbo. Ahora la USAC. Me da vergüenza decirlo, pero
de verdad estamos en el ojo del huracán nosotros también. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ustedes saben, y no estoy defendiendo a las autoridades, no estoy defendiendo al consejo, no. Pero desde que yo era estudiante como ustedes, vengo oyendo la famosa frase de la reforma universitaria. El 2 de agosto inicio 42 años de docencia y todavía se sigue hablando de la reforma universitaria y no se hace nada. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política. Estoy hablando de la universidad. No hay voluntad política del consejo. No hay voluntad política porque la universidad comprende estamentos, profesores, estudiantes, personal administrativo. Esos tienen que unificar, pero como el divisionismo que hay y los intereses particulares son tan mezquinos y la ausencia de liderazgo ha hecho mella en nuestra universidad, no de ahorita. La descomposición de nuestra alma mater viene de hace 50 años. ¿Por qué? Porque desde que, recuerden que la Constitución entra en vigencia, igual que la ley de decisión personal, igual que la ley electoral de partidos políticos, son leyes de carácter constitucional porque fueron creadas por un órgano colegiado que se llama Asamblea Nacional Constituyente. Y las 3 leyes entran en vigencia el 14 de enero de 1986. Bueno, 1986. 96, 106, 116, 7, 18, 19, 20, 21, 22. 36 años. Y se habla de las reformas constitucionales. No. Y los estatutos que son todavía de esa antigüedad. Y los reglamentos que son, o sea, ya no hay una adecuación de la realidad nacional, porque cuando la universidad en 1950, que con buena visión el rector Carlos Martínez Durán compró esa finca, que al final fue una donación que le hicieron. Ay, compra porque fue simbólica la compra, pero qué visión para hacer el campus central. 1950, imagínense. ¿Cuántos estudiantes? En 1960, 5,000 estudiantes, 6,000. ¿Cuántos somos ahorita? Más de 193,000 estudiantes. Entonces las leyes, la superestructura jurídica se estancó, mientras que la base económica, la base de la sociedad, se desfasó totalmente. Ya no hay una comunicación de supra con la base. Entonces, hay que cambiar los engranajes para que estos vayan al mismo ritmo. Nuestra misma Constitución ya se quedó, ya no responde a la realidad nacional. Y desafortunadamente, como lo vamos a ver más adelante, sí se pueden hacer reformas a la Constitución, pero reformas que vayan a solucionar problemas de las grandes mayorías, problemas de salud, problemas de seguridad, problemas de nutrición, problemas de hospitales, problemas de abastecimiento, o sea, pero como no hay voluntad política y les vale madre, entonces seguimos gritando, seguimos haciendo y no logramos absolutamente nada, lamentablemente. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes, jóvenes?
aquí, en su disco duro, meter todo el material habido y por leer, analizar, interpretar, etcétera, y hacerla y marcar la diferencia. Porque eso es lo que a ustedes les va a dar la oportunidad de salir al extranjero o quedarse en Guatemala tratando de ser los mejores abogados y notarios. Porque en las universidades privadas están saliendo como en la nuestra, en canastos, sin saber absolutamente nada y estafando ya en la calle, estafando a la gente y creyéndose que porque están estudiando una maestría, porque eso es lo más fácil ahora. Bueno, cierro, no hago la tesis, estudio la maestría y ya salgo hasta con magíster, sin saber nada, lamentablemente. Maite. Hoy sí levanté la mano, A ver. Esto que está hablando usted de las universidades es cierto, porque ayer precisamente alguien me dijo que ya iba a cerrar el pensum de licenciatura y que la iban a exonerar del examen privado. Entonces yo dije, ¿cómo se puede exonerar de un privado? Si eso es fundamental, pero, perdón, pero en realidad pues en Guatemala en todo sentido estamos mal. Y lo que está pasando ahorita es que muchos están migrando porque la situación ya no es factible para nadie. ¿Verdad, Lick? Gracias, Lick. No, tienes razón, Maite. Hay una universidad privada que examinan en conjunto el privado, va la fase privada, examen técnico profesional de fase privada. Y son 10 los que están examinando. Y con uno que responda al profesor, ganaron todos. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Cómo va a ser posible? Pero se está dando. Se está dando. Es increíble. Y entonces, nosotros no nos quedamos atrás porque también los políticos cooptaron a la entidad descentralizada y autónoma que se llama Universidad de San Carlos. La cooptaron, la tocaron, la salpicaron y la corrompieron. Eso es cierto. No es de ahorita, ojo, no de ahorita. Eso ya viene hace 30, hace 40 años. Que no se estaba dando tal y como se está dando ahorita. Lamentablemente, eso es cierto. Pero son ustedes los que tienen que salvar el prestigio, primero de la facultad. Pero para eso tienen que hacer excelencia académica. Y la excelencia académica implica disciplina, orden, lectura y ser consecuente con uno mismo. Fíjense que ahora me da mucha alegría que las clases están siendo son asistidas, es decir, qué alegre. Y algo muy importante, y con esto creo que casi voy a terminar con... Ustedes están manejando el amparo sin que yo esté hablando algo de amparo. Yo no les he hablado nada de amparo. Son ustedes los que lo están trabajando. Si se dan cuenta, ya les subí la tercera hoja y el miércoles 1 de Dios les subo la 4ª hoja. Y los llevo de a poquito. Pero ustedes mismos por sus propias pistolas están trabajando cuestiones de amparo que yo no he explicado en clase, porque todavía no les he subido la segunda lectura de las incidencias procesales del amparo, con sus respectivas preguntas. Pero cuando llegue la oportunidad esa y yo comience, ustedes así felices de la vida porque como que van en patines. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Repasar un poco lo que es la defensa de la Constitución, haciendo un análisis crítico de cómo deberían de actuar las autoridades en comparación a la forma como lo hacen. Betsy, Carolina, por favor. Betsy, Carolina.
Patzán. Byron Diegues. Muy buenas noches, licenciado. Con respecto a lo que usted hablaba, no se han hecho de ninguna manera los legisladores de algún tipo de reformas que tienen a ver bien claro ahorita en este momento, ¿verdad? Con respecto a cómo podemos nosotros como estudiantes de Derecho poder ir viendo de qué manera mejoramos. Obviamente nuestra educación está captada en este momento, ¿verdad? Que no hemos visto ninguna reforma que pueda venir y fortalecer la parte educativa desde la base primaria, Perfecto. y digamos desde la parte universitaria. Perfecto. Es un tema bastante preocupante porque obviamente nosotros como conocedores de Derecho debemos ir empapándonos de muchas situaciones. Pero muchas veces tenemos profesionales, lastimosamente, me quiero indicar también de otras universidades, que las cosas se las están poniendo más fácil por la manera económica. Claro. La verdad, hay que decirlo así, estudiar en San Carlos. Es que es así. Es así. Y llegar pues realmente a un posgrado con el sudor de la frente, creo yo, porque así no debe costar y así no debe de fortalecer. Pero mire, licenciado, me parece muy interesante su plática, me parece muy interesante su cátedra. La verdad, lo que queremos nosotros pues, es fortalecer el conocimiento jurídico, que para eso creo que estamos en este cuarto semestre, en el cual ya debemos empezar a entender mucho del fin de la ley y qué es lo que la ley nos quiera entender para el momento de ver una aplicación jurídica, ¿verdad? Y de esta manera dar una buena asesoría a nuestros futuros clientes, ¿verdad? Así es, Byron. Excelente. Pues vean, nuestra facultad no escapa al fin lucrativo de la educación universitaria. Prueba de ello son las maestrías y doctorados. Una maestría en nuestra facultad fácilmente llega a los 150,000 quetzales, una maestría. No digamos un doctorado que ya llega al medio melón. Así de sencillo. Es un negocio redondo. Y en donde, ¿qué hacen? De vez en cuando traer un doctor de la Argentina, de España y todo, para taparle el ojo al macho. Pero de ahí, quienes se enriquecen son los que, como tienen los posgrados, tienen la libertad de contratación y la facultad ya perdió autoridad sobre los grados de posgrado. Eso fue un error, pero todo es político. Disculpen, todo es político. Y también nosotros estamos, decir, como facultad y como universidad, estamos salpicados, desgraciadamente, de esa fuerza negativa. ¿Ya? Muy bien. Por último, vamos a quedarnos acá. Ya son las 8. Hoy sí le he dado duro. Voy a dar 5 o 10 minutos para preguntas, si es que hay algunas dudas respecto a las hojas de trabajo o inclusive a la comprobación de lectura. Feliz noche, Alejandra. Byron, ¿alguna duda? ¿Alguien más? ¿No? Licenciado, la pregunta 29 y 30 del laboratorio número 1, ¿me las podría brindar? No hay laboratorio 1. No hay laboratorio 1. ¿De la hoja de trabajo será? Hoja de trabajo. Dice, quiero la respuesta de parte de ustedes, la 29. ¿Cómo garantía contra la arbitrariedad que procede? ¿Respuesta? El amparo, El amparo. Muy bien, felicitaciones. 30. Como garantía contra la libertad individual que procede. Exhibición personal. La exhibición personal. Muy bien. Veo que están estudiando. ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, María Isabel. Disculpe con la pregunta número 14 de la hoja número 2. Dice, la procedencia del amparo se tiene a toda situación que sea susceptible de un riesgo a los derechos que la Constitución y la ley reconocen. ¿A qué nos estamos refiriendo? Respuesta, por favor. Licenciado, yo le coloqué respuesta, pero tengo duda. Santiago, pasar a tu papá.
Valiente. La 14, la 15, la 16 es la misma respuesta. La 17 es la respuesta, la misma. A ver, ¿cuál es la respuesta? Procedencia de amparo. Procedencia de amparo. Procedencia de amparo. Perfecto. Estamos bien. Estamos bien. ¿Alguna otra duda? Stephanie, Gabriela, por favor. Buenas noches, licenciado. Disculpe con la pregunta número 5 de la hoja número 3. La hoja número 3. Ya vas por ahí, qué bárbara. Realice un estudio comparativo, dice. O sea, vas a comparar. La competencia de la Corte Suprema de Justicia que regula el artículo 12 de la ley fue modificada por el artículo 2 del auto acordado 1/2013. En consecuencia, sírvase escribir qué agregados y qué instituciones no fueron incluidas en la ley original y qué sí regula actualmente el citado artículo 2 del auto acordado. Entonces, quiero respuestas. Tenés que ponerte a comparar el artículo 12 de tu ley, ¿ya? Y entonces en el artículo 12 de tu ley hay competencia de la Corte Suprema de Justicia que llega de la literal A a la H. Ahí mismo te vas al auto acordado 1/2013, que está en la página 112, y lo único que tienes que hacer es uno. Te lo digo así. En el artículo 12 habla solo del Tribunal Supremo Electoral, pero aquí se le agregó en el auto acordado y sus magistrados. Eso es lo nuevo. Se dieron cuenta que no es solo el tribunal, porque el tribunal es un órgano colegiado, pero individualmente está integrado por magistrados. En la literal D del artículo 12 dice, el Procurador General de la Nación en el artículo 12. Aquí habla del Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, que no lo tiene regulado el artículo 12. Luego, el literal E del artículo 2 no tiene regulado el Consejo del Ministerio Público. Si te das cuenta, no, en el artículo 12 no está regulado el Consejo del Ministerio Público. Tampoco está regulado el Consejo de la Carrera Judicial. En el artículo 2 sí, pero en el artículo 12 no está regulado el Consejo de la Carrera Judicial. Si te das cuenta, fueron 4 agregados los que tuvo el artículo 2 en relación a lo que regula el artículo 12. ¿Te queda claro? Sí, muchas gracias. Para servirte. Madeline, ¿qué es preclusión? Muy bien. Alguien que me dé la respuesta de qué es preclusión. ¿Qué pregunta es? ¿Qué pregunta es, por favor? A ver, Cristi, ¿qué pregunta es? Es la 27, disculpe, licenciado. ¿Perdón? De la hoja número 2, la 27. La 2, número 25. Muchas gracias por el apoyo. 27, licenciado. Toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otros casos. No. Es De la la 2. 27. La 27. A la 27. ¿En qué consiste el presupuesto procesal de definitividad procesal? Ese. Es de la hoja 1. Disculpe, licenciado, es de la hoja 1, perdón, es la 27 de la hoja 1. De la hoja 1. Dice la 27. En las garantías constitucionales
Cuando hablamos de las garantías constitucionales, estás hablando de la exhibición personal, del amparo y de la inconstitucionalidad de leyes. Entonces, en las garantías constitucionales, la preclusión opera de forma automática, sin que deba ser requerida por alguna de las partes, la cual imposibilita realizar con posterioridad los actos que debieron efectuarse durante la vigencia del respectivo periodo según el plazo previsto. ¿Qué entiende por preclusión? Pre, después de, es decir, en términos latinos. Tú tienes la oportunidad, es decir, agotaste la definitividad procesal en un proceso X. Y lo único que tienes que accionar es el proceso de amparo. Pero para accionar el proceso de amparo, tienes 30 días después de efectuada la última, ¿ya? La última notificación a los sujetos procesales. A partir de efectuada la última, corren 30 días. Pasado de esos 30 días, pasan 40 o pasan 50, intentas interponer la acción de amparo, te la declaran sin lugar, porque prescribió el derecho a que utilizaras el plazo asignado por la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal por no haberse ejercido en la oportunidad. Suponte, vayámonos a la Constitución. Te voy a poner otro ejemplo. Vayámonos al artículo 28 de la Constitución, el derecho de petición. Bueno, dice el derecho de petición: los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, vamos a hablar en materia administrativa, el término, cuando se habla de término y no de plazo, son días hábiles. Términos no comprende sábados, ni domingos, ni feriados, ni asuetos, ni nada. Días hábiles. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. Tú haces una solicitud a cualquier institución del Estado. Pasan 25 días, siempre que vas a preguntar, mire, no tenga pena, le va a llegar la notificación, pasan 60 días, porque al final son días hábiles, no cuenta sábado y domingo, y ya pasaron más de 30 días hábiles. ¿Qué pasó ahí? Operó el silencio administrativo, negativo, porque debo de entender que la respuesta me es desfavorable a mi petición. Ah, ¿cómo no? Pero yo quiero que me resuelvan, porque como guatemalteco tengo derecho de petición constitucional y quiero hacerlo valer. ¿Qué hago? Aquí, como pasaron 60, 70 días y no te resolvieron porque no le dio la gana la oficina del servicio civil, que fue a donde presentaste tu reclamación, pero no le, o contabilidad del Estado, o qué sé yo, y no le dio la gana, y tú vas a llegar, llamar y nada. Pues entonces aquí no hay necesidad de que se agote la definitividad procesal. Acude de amparo. Acude de amparo al tribunal que tiene competencia sobre esa autoridad a la cual tú te dirigiste. ¿Con qué fin? Con el único fin que se le fije un término perentorio de 3, de 4, de 5 para resolver tu petición. Porque si no lo hace, notificado por el Tribunal Constitucional al cual acudiste, y no lo hace, hay desobediencia. Ya eso es un delito, es un ilícito penal. Le notifican, envía los antecedentes y el Tribunal Constitucional le dice, mire, autoridad, usted le doy 3 días, un término perentorio de 3 días para que resuelva. Este va a resolver. Favorable o desfavorable no me importa, pero me va a notificar. Si es desfavorable, pues ya veré qué recursos administrativos utilizo. Entonces, ¿te das cuenta que todo está en la ley? Todo está en la ley.
Lo que tenemos que hacer son utilizar los mecanismos y hacerlos valer como estudiantes de derecho o como futuros profesionales del derecho. ¿Estamos? Feliz noche. Un abrazo. Buen descanso. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Nick. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buena clase, Lick. Feliz noche. Gracias, Ian. Buen descanso. licenciado. Buen descanso. Feliz noche, Vemos el licenciado. miércoles, si Dios nos presta la vida. Adiós, Pablo, Alejandro. Gusto de saludarte. Igualmente. Muy bien, ahora sí, vamos a ir a descansar como se merece. Feliz noche, Lee. Buenas noches, hija.